Lecciones de escuela sabática del tercer bimestre de 2020. Lección número 4. El poder de la oración intercesora. Versículo de memoria. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Cuando Jesús ascendió al cielo, sus discípulos y los miembros de la naciente iglesia sintieron la necesidad de orar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Registra Hechos 4:31. Hubo una relación directa entre sus oraciones, el derramamiento del Espíritu Santo y la proclamación poderosa de la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, página 30 y 31, dice: los discípulos no pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por las preocupaciones de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra en nuestros corazones, nos acerca a Él y nos da la sabiduría divina para guiarnos a su reino. Él también trabaja poderosamente en su vida para atraerlos a Él. La lucha entre el bien y el mal. En Apocalipsis 12:7 al 9 se registra la batalla que sucedió en el cielo cuando el dragón, Satanás, y un grupo de ángeles lucharon contra Miguel, Jesús y sus ángeles. Efesios 6:12 nos dice que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Segunda de Corintios 10:4 asegura que las armas de la milicia, o sea, los cristianos, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Debemos entender que hay un conflicto permanente entre el bien y el mal, es decir, entre Cristo y Satanás. En este conflicto cósmico, Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Sin embargo, envía al Espíritu Santo para convencernos de su verdad, según Juan 16:7 y 8. Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad. Dios nos guía a través de muchos eventos circunstanciales. Él no fuerza nuestra conciencia. Forzarnos sería contrario al espíritu de amor que es la base de su gobierno. Aquí es donde la oración toma significado. Nuestras oraciones desatan el poder de Dios.
Cuando oramos por otros, hace clara la controversia entre el bien y el mal y nos muestra de qué lado debemos estar. El conflicto de los siglos en la página 580 dice: forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. En el gran conflicto entre el bien y el mal, la oración hace la diferencia. Cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo, Él abre canales de bendición divina para que fluyan en su vida. Dios compensa nuestro interés por esas almas y trabaja aún más poderosamente en su favor. Al hablar de la oración intercesora, debemos reconocer que es imposible entender la forma en que Dios actúa, pero esto no debe impedirnos buscar las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. La Biblia nos exhorta a orar por los demás. Jesús, el poderoso intercesor. Lucas 3:21 nos dice que cuando Jesús se bautizó y oraron, el cielo se abrió para darle el poder que necesitaría para hacer la voluntad de su Padre y cumplir la misión para lo cual vino a la tierra. El capítulo 5, verso 16 del mismo libro de Lucas nos dice que continuamente Jesús se apartaba para orar. Esto nos confirma la estrecha relación que había entre su vida de oración y su éxito misionero. La vida de Jesús fue una constante comunión divina con su Padre, ya sea en la alimentación de los 5,000, la curación del leproso, la liberación de los endemoniados. Jesús reconocía que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer a las fuerzas del infierno. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con la omnipotencia de Dios. Mediante ella nos elevamos a Dios, quien es el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos. En San Lucas 22, 31 al 34, Jesús le aseguró a Pedro que cuando fuese tentado, él estaría pidiendo a Dios para que se mantuviera firme. Los ganadores de almas son hombres y mujeres de oración. El enemigo trató de destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia cristiana, pero a través de todas sus tentaciones, Jesús estuvo orando por Pedro y las oraciones del Maestro fueron respondidas. ¡Qué realidad tan emocionante reconocer que el Salvador también está orando por nosotros! Él nos invita a unirnos a Él en esta obra de oración intercesora y presentar a otros por nombre ante el trono de Dios. Al orar con insistencia, demostramos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar a las personas por las cuales oramos. Las oraciones intercesoras de Pablo. La oración intercesora es bíblica.
A lo largo de su ministerio, Pablo oró por los nuevos conversos en las iglesias que estableció. Pablo creía que algo sucedía cuando oraba que no sucedería si no lo hacía. Aunque viajaba constantemente y en ocasiones estaba lejos de sus conversos, reconocía que sus corazones estaban unidos cuando oraban unos por otros. En Efesios 1, 15 al 21 se mencionan varias cosas que Pablo pidió a Dios por los miembros de la iglesia de Éfeso. Oró para que Dios les diera sabiduría y espíritu de revelación, para que iluminara sus mentes con la verdad divina y entendieran la esperanza a la cual habían sido llamados, para que entendieran todo el poder de Dios que se manifestaría en sus vidas como se manifestó en Cristo Jesús, al grado de haber resucitado. Concluye su oración recordándoles las riquezas de la gloria de su herencia. Los cristianos de Éfeso se sentían fortalecidos y bendecidos al saber que Pablo oraba por ellos. En Filipenses 1, 3 al 11, Pablo intercede delante del Padre por los filipenses. Pide que se mantengan fuertes en la comunión del Evangelio y asegura que quien comenzó la buena obra en su corazón la perfeccionará. Qué confortante fue para los filipenses saber que Pablo oraba por ellos todos los días y lo que el apóstol Pablo pedía para ellos. Saber de esas peticiones llenas de promesas, así como de llamados a practicar el amor, el conocimiento y el discernimiento que provienen de conocer a Jesús, para que podamos ser todo lo que Dios quiere que seamos en Él. Poderes invisibles en acción. La oración intercesora es un arma poderosa que muchos hemos comprobado en momentos importantes de nuestra vida. Una de las revelaciones más claras de esta lucha está en Daniel 10. El profeta Jeremías predijo que los judíos serían cautivos en Babilonia durante 70 años. Cuando Daniel era ya un anciano, este período profético de cautiverio estaba llegando a su fin. Sin embargo, Daniel estaba preocupado porque no veía evidencias de que Israel sería liberado. Babilonia fue vencida por los medos y los persas, pero los judíos siguieron cautivos. Daniel ayunó y oró 3 semanas, intercediendo sinceramente por su pueblo. Al final de las 3 semanas, un ángel se le apareció y le confirmó que sus oraciones habían sido escuchadas desde el mismo primer momento en que las había elevado. En Daniel 10, 10 al 14, se registra que el mismo Satanás, identificado como el príncipe del reino de Persia, pretendió estorbar los planes de Dios. Si el príncipe de Persia representa a Satanás, ¿quién es Miguel? El nombre de Miguel se usó 5 veces en la Biblia: Apocalipsis 12:7, Judas 9, Daniel 10, 13, 21 y 12:1. Un análisis detallado de estos versículos revela que Miguel, que significa quien es como Dios, es otro término para describir a Jesús,
como el comandante de todos los ángeles en conflicto directo con Satanás. Cristo es el eterno Hijo divino de Dios. Una de sus funciones como comandante de todos los ángeles es derrotar y finalmente destruir a Satanás. Daniel 10 descorre el velo y revela esta lucha entre el bien y el mal. Mientras Daniel ora, Miguel, el Jesús Todopoderoso, desciende del cielo para vencer a las fuerzas del infierno. A la misma forma, y aunque no lo veamos, Jesús trabaja a diario para responder nuestras oraciones intercesoras. Él es un poderoso Salvador. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida. La oración intercesora no es un vago anhelo del alma. Presenta a Dios peticiones muy específicas. Jesús oró por sus discípulos. El apóstol Pablo oró por los cristianos de Éfeso, Filipo y Colosas. Oró por sus jóvenes colegas como Timoteo, Tito y Juan Marcos. En 1 Samuel 12, 22 al 24 y Job 16, 21, tanto Samuel como Job enfatizan la necesidad de una intercesión ferviente, sincera y específica. Samuel lo precisa diciendo: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. 1 Samuel 12, 23. Casi podemos escuchar el eco de la oración de Samuel en las palabras de Job. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, dice Job 16, 21. Es nuestra responsabilidad orar y suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo. Juan dice que cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. Él vierte el río del agua de vida desde el trono del cielo a través de nosotros hasta ellos. Toda la hueste de Satanás tiembla ante el sonido de una ferviente intercesión. Elena de White describe el poder de la oración en estas palabras significativas. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, todas las huestes de Satanás tiemblan. Esto está en Testimonios de la Iglesia, tomo 1, página 309. La oración nos conecta con la fuente del poder divino en la batalla por las almas de los hombres y las mujeres perdidos, y está a la disposición de todos cuando la necesitamos. Para reflexionar. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción a su orden. Los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe
viva y fervorosa. Tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y el lugar que Él considere mejor. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. ¿Qué aliento nos da esto cuando intercedemos por nuestros cónyuges que no conocen a Cristo o por nuestros hijos e hijas, parientes, amigos y compañeros de trabajo? Ninguna oración sincera se pierde jamás. Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatas en aquellos por quienes oramos, pero Dios se está moviendo sobre sus corazones de maneras que solo sabremos en la eternidad. Que Dios bendiga el estudio de su palabra en esta semana. Mantengámonos fieles a Dios y Él derramará muchas bendiciones sobre nosotros y nos protegerá en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que el Señor esté con cada uno.